Everyone, and welcome. Bienvenidos a todos. Nos acompaña de nuevo George Beebe, director de Gran Estrategia en el Quincy Institute y también ex-director de análisis sobre Rusia en la CIA. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Welcome back to the program. Muchas gracias. I wanted to discuss Trump's. Quería hablar sobre el aparente nuevo enfoque de Trump hacia Rusia. Pero antes, quiero preguntarte cómo interpretar en su conjunto la presidencia de Trump, porque existe una tendencia a centrarse excesivamente en líderes concretos en la política internacional. Esto es especialmente cierto en el caso de Trump, ya que atrae mucha atención, y lo hace deliberadamente. Pero, ¿cuánto de la política exterior estadounidense actual crees que se debe únicamente a Trump? ¿Y cuánto responde a la necesidad de adaptarse a nuevas realidades que suponen un cambio importante en el poder global? Entonces, ¿deberíamos ver a Trump como un síntoma o como una causa? Creo que esta es una pregunta muy importante para los europeos, porque parece que su estrategia es simplemente esperar a que pase Trump. Correcto. Bueno, creo que Trump es tanto un síntoma como una causa. La realidad es que existen grandes cambios estructurales en el mundo que van a llevar a cualquier presidencia estadounidense hacia un nuevo enfoque en política exterior. La realidad es que el momento unipolar hace tiempo que terminó. Ese periodo en el que Estados Unidos no tenía rivales en el mundo y podía esencialmente decirles a otros países lo que debían hacer. Los desequilibrios de poder eran tales que otros podían quejarse, pero en última instancia no tenían más opción que acatar. Ya no estamos en esa situación. La distribución del poder en el mundo ha cambiado y ahora tenemos un competidor a la par en China. Y a diferencia de la Unión Soviética, que era un igual militar, pero que económicamente no podía aspirar a competir con Estados Unidos, China es un igual económico. Cada vez más se está convirtiendo en un igual tecnológico y está profundamente integrada en la economía mundial, de formas en las que la Unión Soviética nunca lo estuvo, ni quiso estarlo. Así que esa realidad por sí sola significa que Estados Unidos tiene que hacer algunos ajustes en su política exterior, replantear sus prioridades sobre dónde enfoca su atención en el mundo. Pero además, no es solo el auge de China lo que está cambiando las cosas. El mundo se está volviendo cada vez más multipolar, y con eso me refiero a que existen potencias regionales, potencias intermedias. Cada vez más, las potencias intermedias están en ascenso. Potencias regionales, que no son rivales directos de Estados Unidos, pero que ciertamente ahora tienen la capacidad, cuando se trata de sus intereses vitales, en partes del mundo cercanas a ellas, de decir que no. Pueden decirle a Estados Unidos, ¿sabes qué? No vamos a hacer lo que nos estás diciendo que hagamos, y tenemos la capacidad de resistir lo que intentas imponernos. Así que esas son realidades con las que cualquier presidente estadounidense tendría que lidiar. Eso tiene grandes implicaciones para nuestra relación con Europa y con Rusia. Implicaciones que Europa va a tener que tener en cuenta, esté Trump en el cargo o no, en mi opinión. Ahora, además de eso, hay cambios internos en Estados Unidos. Estamos en una situación en la que tenemos 36 billones de dólares de deuda. No se puede seguir acumulando ese tipo de deuda durante décadas. Tarde o temprano, tus acreedores van a decir, un momento, tenemos dudas sobre si vas a poder pagarnos. Eso, a su vez, significa que Estados Unidos tiene que estar atento a no prometer ni comprometerse en exceso en el mundo. Tenemos que adoptar una política exterior más modesta, porque nuestros recursos son cada vez más limitados. Y de nuevo, eso es una realidad que se va a imponer, tanto si Donald Trump está en el cargo como si no. Trump es una personalidad fuerte. Tiene un estilo propio y único, que sin duda influye en cómo Estados Unidos lleva a cabo su política exterior. Pero estratégicamente, creo que la dirección que estamos tomando está realmente impulsada por estos cambios estructurales en el mundo y dentro de los propios Estados Unidos.
Así que, desde esta perspectiva, las políticas iniciales de Trump hacia Rusia parecían tener sentido. Es decir, como has dicho, en un mundo multipolar, Estados Unidos tiene que establecer prioridades. Ya se ha sobreextendido en las últimas décadas. Supongo que una relación funcional con Rusia ayudaría a crear un equilibrio de poder más estable. Al menos uno que no esté organizado en contra de Estados Unidos. Pero ahora vemos un cambio, al menos eso parece en la retórica, con Trump diciendo ahora que está enfadado con Putin y hay amenazas de más sanciones, amenazas de envío de armas. ¿Qué opinas de este cambio? ¿Está escuchando a otras personas o es por la escalada de los combates? ¿Cómo interpretas la situación? Bueno, creo que esto surge de la frustración de que Estados Unidos no ha logrado asegurar un alto el fuego incondicional de ningún tipo ni duración entre Rusia y Ucrania. Y ese deseo de un alto el fuego como primer paso en un proceso de paz, creo que está realmente impulsado por el propio anuncio de Trump como candidato de que iba a poner fin a esta guerra en un solo día. Lo ha dicho una y otra vez. Y eso, a su vez, impuso presión sobre el propio Trump y sobre su administración para cumplir esa promesa. Ahora bien, ¿cómo se consigue eso? Es bastante difícil lograr un tratado de paz completo, que implica numerosas cuestiones técnicas y muchos compromisos dolorosos que requerirán muchos meses, si no años, para completarse. No puedes realmente hacer eso en un día. Entonces, ¿qué puedes hacer? Y creo que eso ha centrado la atención en un alto el fuego. Al menos podemos lograr que las dos partes dejen de dispararse entre sí. Luego podemos hablar sobre el largo proceso de negociar un tratado de paz y todas sus diversas dimensiones. Y eso no ha funcionado. Y creo que Trump se ha sentido bastante frustrado por esto. Ahora, parecía que los ucranianos al principio se resistían a un alto el fuego. Y creo que parte de eso era la creencia de Zelensky, de que podía saltarse a Trump, como hizo con el expresidente Joe Biden, cuando Biden dijo, ya sabes, oye, no queremos proporcionarte F-16, ni tanques Abrams, etcétera, etcétera. Zelensky solía dirigirse al Congreso y recurrir a los medios con una campaña de diplomacia pública orquestada. Eso, a su vez, ejercía presión sobre la Casa Blanca, y Biden cedía de manera bastante constante una y otra vez. Y creo que Zelensky probablemente pensó que podría hacer lo mismo con Trump. Vimos cómo se desarrolló eso en aquella famosa reunión en el despacho oval entre Zelensky, Trump y el vicepresidente Pence. Eso realmente le salió mal. Después de eso, creo que los ucranianos se mostraron mucho más receptivos a la idea del alto el fuego, y la atención se desplazó hacia Rusia. Ahora, Rusia básicamente dijo que no estaban interesados en un alto el fuego incondicional. La razón por la que Rusia no está interesada en un alto el fuego incondicional es que es la base que tienen en la mesa de negociaciones para asegurar lo que consideran sus intereses fundamentales en esta guerra. No van a renunciar al impulso que tienen en el campo de batalla, y ese impulso se inclina cada vez más a favor de Rusia en esta guerra, sin la garantía de que se atenderán sus intereses de seguridad fundamentales. Así que eso es un gran obstáculo para un alto el fuego temprano. Creo que el equipo de Trump está frustrado. Han intentado ofrecer incentivos a los rusos para que acepten un alto el fuego, y los rusos simplemente han dicho, sí, no vamos a hacer eso. Tenemos que asegurarnos de cumplir nuestros objetivos fundamentales en esta guerra. Y vamos a lograrlo, ya sea en la mesa de negociaciones o en el campo de batalla. Y esa es una realidad a la que la Casa Blanca de Trump ahora tiene que enfrentarse. Están intentando averiguar, bueno, ¿qué hacemos? La primera reacción fue, bueno, tenemos que aumentar la presión sobre los rusos. Vamos a intensificar el apoyo militar a Ucrania. Vamos a insinuar la posibilidad de imponer estos aranceles secundarios devastadores a los países que compran energía rusa. Y esperemos que eso haga recapacitar a los rusos y los vuelva más dispuestos a aceptar este alto el fuego incondicional.
Francamente, no creo que eso vaya a funcionar. Creo que hay un camino hacia un acuerdo, pero no va a ser a través de negociaciones. Un alto el fuego es el primer paso. No, I very much agree, which is why No, estoy muy de acuerdo. Por eso tenía cierta curiosidad. ¿Cómo terminamos con un alto el fuego incondicional de 30 días sin un acuerdo político? Porque al principio de la presidencia de Trump, teníamos a Hegseth aceptando de manera efectiva, bueno, aparentemente, los términos rusos, que consistían en restaurar la neutralidad de Ucrania y aceptar algunas concesiones territoriales. Así que, si había algún acuerdo ahí, parecía que los detalles menores podrían resolverse. Pero, como has dicho, lo que pide Rusia es mucho. Está pidiendo tanto la restauración de la neutralidad como concesiones territoriales. Si se llegara a un alto el fuego de 30 días, ¿por qué al menos los europeos o incluso los ucranianos aceptarían algo de esto? Los europeos siguen hablando de la posibilidad de enviar tropas a Ucrania si hay un alto el fuego de 30 días. Así que la única razón por la que aceptarían las condiciones rusas es porque Rusia está avanzando. No tiene mucho sentido. Y además, si Trump quisiera acercar a las partes, dado que los rusos ven esto como una guerra existencial, no pueden moverse, pero tampoco tienen que hacerlo, como has dicho, ya que la ventaja sigue aumentando cada vez más a su favor. Pero al hacer esto, ¿no está Trump quitando presión a los ucranianos y europeos al seguir efectivamente las políticas de Biden en cuanto a ejercer más presión sobre Rusia y buscar concesiones de Moscú? Bueno, creo que parte de la razón por la que estamos en la situación en la que estamos es porque no hay consenso dentro de la administración Trump sobre cómo concebir esta guerra. ¿Cuáles son las dinámicas que están ocurriendo aquí? Hay quienes conciben esto principalmente como una guerra entre Rusia y Ucrania, por el territorio, por el trato a las minorías lingüísticas y culturales de Ucrania, ese tipo de cuestiones bilaterales. Sí, si Ucrania es miembro de la OTAN, o no es un tema, pero realmente esto trata sobre el territorio y sobre dónde se traza la frontera entre Ucrania y Rusia. Y entonces, cuando se concibe la guerra de esa manera, creo que eso genera el deseo de presionar a Ucrania y Rusia para que negocien entre sí y lleguen a compromisos mutuos. Y hay mucho de eso en el enfoque de la administración Trump. Realmente no es una guerra de Estados Unidos, no es la guerra de Trump, es entre Ucrania y Rusia, y simplemente tienen que luchar o en última instancia llegar a un entendimiento sobre cómo se va a resolver la guerra. Creo que eso es en realidad una simplificación excesiva de lo que está ocurriendo. Sí, hay aspectos bilaterales en esta guerra. Sí hay aspectos territoriales en esta guerra entre Rusia y Ucrania. Pero esos están insertados en un conflicto geopolítico mayor que lleva mucho más tiempo que la invasión rusa y que tiene que ver con cómo va a ser la arquitectura de seguridad de Europa. What Europe's security architecture is going to look like, what is Russia's role in that, what is Ukraine's. ¿Cuál es el papel de Rusia en eso? ¿Cuál es el lugar de Ucrania en eso? El hecho de que Ucrania vaya a ser miembro de la alianza de la OTAN, o de otro modo un socio militar de Estados Unidos que albergue instalaciones militares estadounidenses o europeas en su territorio, son cuestiones que los rusos han afirmado de manera constante que representan amenazas existenciales para Rusia. Ahora bien, se puede estar de acuerdo o no en si los rusos están reaccionando de forma exagerada ante esto, como una posible amenaza para su seguridad. Pero creo que el hecho es que así es como lo ven. Han dicho de forma reiterada que irán a la guerra para evitar que esto ocurra. No creo que Occidente se tomara en serio esas advertencias durante muchos años. Pero ahora sí. Y si vas a resolver esta guerra, tienes que abordar esa cuestión fundamental de si Ucrania va a formar parte de la alianza militar de la OTAN y si va a albergar fuerzas militares estadounidenses o europeas en su territorio. Ahora bien, si crees en los informes de prensa,
La administración Trump en abril entregó a los rusos una propuesta de acuerdo que realmente se centraba en ofrecer concesiones territoriales a los rusos, reconocer formalmente Crimea como parte de la Federación Rusa, reconocer de facto las posiciones militares rusas en la zona del Donbass como rusas, aunque no reconoceríamos legalmente que fueran parte de la Federación Rusa, suavizar las sanciones económicas y comprometerse a que Ucrania no sería miembro de la alianza de la OTAN. Ahora bien, creo que todas esas cosas habrían resultado atractivas para Rusia. Now, all of those things would have been attractive to Russia, I think. But there was another provision in this. Pero había otra disposición en este supuesto borrador que pedía fuerzas de paz, incluidas fuerzas de paz europeas, en territorio ucraniano. Y para mí, eso es una línea roja enorme para los rusos. Han dicho de forma constante que eso no es aceptable. Así que incluir eso en este borrador, creo que esencialmente condenó su aceptabilidad para los rusos. Y creo que refleja una falta de comprensión dentro de la administración Trump sobre de qué trata realmente esta guerra, cómo empezó y cómo se puede salir de ella. No vas a salir de esta guerra simplemente diciendo a los rusos, oye, ¿qué tal si reconocemos el territorio ucraniano como parte de Rusia? Luego os damos incentivos económicos para que estéis de acuerdo, y así todos nos vamos a casa y esta guerra puede terminar. Creo que los rusos no van a terminar esta guerra hasta que tengan garantías absolutamente sólidas de que Ucrania no estará en la OTAN y no albergará fuerzas militares occidentales. Esos son aspectos fundamentales. Y hasta donde yo sé, no hemos perseguido realmente eso en esta negociación. No ha sido una prioridad. Hemos dado a entender que estamos dispuestos a aceptar parte de ello, pero no hemos indicado que estemos listos para aceptar todo. Y tampoco hemos pedido a los rusos, creo, una concesión recíproca absolutamente esencial por su parte. No podemos simplemente regalarles eso. También tenemos que asegurarnos de obtener algo a cambio. We also have to secure something in return, and I think the thing that we have to ask in return is that. Y creo que lo que debemos pedir a cambio es que Rusia acepte la posibilidad de que Ucrania algún día forme parte de la Unión Europea, que no se opongan a ello. Para mí esa es la única manera en que Ucrania podría contemplar el regreso de millones de refugiados que han huido de estos combates. La única forma en que realmente podemos imaginar la reconstrucción económica de Ucrania. Y la única manera en que los ucranianos, creo, verán que todo el sacrificio, la destrucción y la muerte que han soportado mai, al menos algo para Ucrania. Asegurar algo que desean. Y ese es un futuro, al menos un futuro político y económico, que está anclado en Occidente. Los rusos en el pasado han dicho que eso es algo que estarían dispuestos a apoyar, pero creo que si queremos avanzar en estas negociaciones, tenemos que concretar ese punto. La administración Trump tiene que convertir ese compromiso geopolítico fundamental en un punto central de la negociación, incluirlo en un acuerdo marco vinculante. Eso, en mi opinión, sería un logro significativo. Eso permitiría negociar un alto el fuego. Eso permitiría establecer una hoja de ruta hacia la paz, un tratado de paz y todas las demás negociaciones que tendrán que llevarse a cabo como parte de ese proceso. Sí, vi una entrevista con Tucker Carlson. Él estaba argumentando que, bueno, tenemos que aceptar que la guerra se ha perdido. Pero incluso él también sostenía que Rusia ganó la guerra y preguntaba cómo. Y bueno, querían el territorio y consiguieron el territorio. Ese era el argumento. Pero parece que la gente pierde de vista la disputa territorial, que esto es en gran medida un síntoma, no la fuente del conflicto. De nuevo, el acuerdo de Minsk no incluía ninguna concesión territorial. Se trataba de autonomía, lo que podría haber evitado la expansión de la OTAN. Creo que ese es un punto importante. El acuerdo de Minsk no incluía concesiones territoriales, porque los rusos no querían esas concesiones territoriales. ¿Por qué no? Querían que el Donbass siguiera formando parte de Ucrania. ¿Por qué?
porque el Donbass no quería que el resto de Ucrania entrara en la OTAN. Los rusos veían la presencia continua de esas repúblicas separatistas del Donbass en Ucrania como una de las garantías de que Ucrania no entraría en la alianza de la OTAN, que habría oposición política a eso dentro de la propia Ucrania. Y había presión política en Rusia para reconocer la independencia o incluso anexionar las repúblicas separatistas en Ucrania. Putin se resistió a eso durante años, lo cual, para mí, es un dato revelador. Me indica que el territorio no es realmente lo que motiva a los rusos en esto. Es la posibilidad de que Ucrania pueda suponer una amenaza militar estratégica para Rusia. Y eso es lo que está impulsando esta situación, y es muy importante reconocerlo. That is what's driving this, and that's very important to recognize. Yeah, well, I heard, former president, Bueno, he oído al expresidente Medvedev señalar ahora que tampoco están muy contentos con la posibilidad de que Ucrania se una a la UML. Y el razonamiento es que la UNR se ha vuelto muy geopolítica. Él vuelve al problema con la OTAN, que no se trata solo de estar dentro o fuera de la OTAN, sino que Ucrania podría convertirse en un miembro de facto si suficientes tropas occidentales se atrincheraran en territorio ucraniano. Pero estoy de acuerdo, tiene que haber algo en sentido contrario, no solo para salvar las apariencias, sino también para asegurar que una de las partes no lo obtenga todo. Not just let one side get everything. Así es, y creo que la actitud rusa hacia la adhesión de Ucrania a la UE ha ido cambiando. Han estado observando lo que ocurre dentro de la propia UE y les preocupan dos tendencias. Una es que la UE se está militarizando cada vez más como entidad. Ya no es simplemente una entidad económica y política, está convirtiéndose en un actor de seguridad por derecho propio. Eso, sin duda, es algo que preocupa a los rusos. Pero además, hay una enorme hostilidad hacia Rusia. Si miras a Kaja Kallas como la principal responsable de la política exterior de la UE, no es precisamente alguien que vaya a hacer que los rusos se sientan especialmente cómodos a la hora de tratar con la UE en el futuro. Así que no va a ser una negociación fácil con los rusos alcanzar un acuerdo marco que intercambie la neutralidad militar de Ucrania por la aceptación rusa de la adhesión de Ucrania a la UE. Eso no significa que sea imposible. Hay formas de negociar sobre esas cuestiones. Hay miembros de la UE que tienen condiciones particulares a las que se adhieren en lo que respecta a la seguridad y las actividades militares en la UE. Austria e Irlanda son dos ejemplos destacados. Así que para mí, eso indica que hay una vía posible para las negociaciones aquí. No es fácil, pero sí plausible. Los rusos solían considerar a la OTAN como el occidente malo, a la UE como el occidente bueno, y a los europeos como una especie de contrapeso frente a la América más agresiva y militarista. Pero hoy en día, esto se ha invertido un poco, y los europeos parecen ser mucho más agresivos que los estadounidenses, especialmente en su percepción de Alemania. Esto ha cambiado de forma bastante drástica, al menos en Rusia. Pero teniendo en cuenta que hace solo unos meses tuvimos ese gran fiasco en el despacho oval, ¿crees que Trump también presionará al otro lado, al lado ucraniano? Porque hay algunos informes de Seymour Hersh en los que, según sus fuentes, Washington querría sustituir a Zelensky, posiblemente por Zaluzhny. ¿Has visto algún movimiento de presión en ese sentido también? Porque no parece que Zelensky pueda cumplir ninguna de las exigencias rusas. Meet any of the Russian demands? Bueno, no lo sé. Soy escéptico respecto a los informes que dicen que la administración Trump ha decidido que Zelensky debe irse. Sí creo que ha habido un cambio en la percepción sobre cuál es la fuente del problema en las negociaciones para poner fin a la guerra. Al principio, había mucho descontento con la postura ucraniana, pero los ucranianos realmente han avanzado en este sentido. Ahora se han manifestado claramente a favor de un alto el fuego incondicional. Y creo que la percepción es que Rusia es realmente el obstáculo. Ahora bien, ¿podría Ucrania cumplir con algunas de las cosas esenciales que necesitan los rusos? Es decir,
podrían aceptar cambiar su constitución a como era antes, afirmando la neutralidad militar de Ucrania. Eso es en parte una cuestión de política interna ucraniana, y no estoy seguro de que nadie sepa la respuesta a eso. Pero si realmente se llega a este punto, y ese es un problema que verdaderamente impide un acuerdo, imagino que Estados Unidos ejercerá una presión considerable sobre los ucranianos para que acepten ese tipo de cambio. Y tenemos bastante influencia sobre los ucranianos, mucha más influencia de la que tenemos sobre los rusos, creo yo. Así que dudo que ahora mismo la presión principal se esté ejerciendo sobre Ucrania. Creo que en este momento, la presión estadounidense se dirige a Rusia, con la vana esperanza, en mi opinión, de que podamos forzarles a aceptar un alto el fuego incondicional. Creo que eso simplemente no va a funcionar. Los rusos básicamente responderán diciendo, sí, lo sentimos, pero no vamos a aceptar. No creemos que su amenaza de imponer sanciones secundarias a China, India y otros sea realista. Y veamos cómo se sienten después de que hayamos logrado aún más avances en el campo de batalla. Ahora, lamentablemente, creo que los rusos podrían estar calculando mal. Creo que su esperanza es conseguir lo que yo llamaría un escenario como el de Georgia en 2008, donde básicamente ganan en el campo de batalla, y Occidente dice, bueno, es una lástima, pero aún queremos reiniciar las relaciones con Rusia. Queremos mejorar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia, entre Europa y Rusia. Y en realidad no creo que eso sea posible. Creo que a menos que haya un acuerdo real para poner fin a la guerra en Ucrania, la puerta a mejoras reales entre Rusia y Estados Unidos a nivel bilateral estará casi completamente cerrada. Pero ¿cómo está esto generando presión en Estados Unidos? Hay cierta controversia sobre las políticas, no solo sobre Ucrania, sino que también vemos Oriente Medio, los archivos Epstein. Parece que hay algunas fisuras en la base de Trump, digamos, dado que él, calificó todas estas políticas que ahora está siguiendo como políticas de Biden. Sigue asegurando a todos que no es su guerra, pero a medida que cada vez parece más y más su guerra. Y dejando todo eso de lado, sigue siendo el presidente del mismo país. ¿Pero crees que esto está causando algún problema en casa o es que... Creo que el presidente Trump está intentando mantener unido a un partido republicano que en sí mismo está dividido en varios frentes, pero especialmente en lo que respecta a la política exterior. Creo que hay una gran parte del partido que todavía quiere pensar que, ya sabes, estamos en los primeros años 2000, que seguimos en un momento unipolar, que Estados Unidos puede, básicamente, dictar a otros países lo que pueden y no pueden hacer, y que realmente no tenemos que establecer prioridades, que no tenemos recursos y capacidades limitados, que podemos enfrentarnos a los rusos, los iraníes, los norcoreanos y los chinos, todos aliados entre sí, y aún así salir victoriosos. Que no hace falta hacer ningún tipo de concesión, ni establecer prioridades en todo esto. Y creo que la realidad es que eso ya no es posible. Frente a esa parte del partido, se encuentra otro sector que yo consideraría realistas, o moderados, o priorizadores. Se les conoce por muchos nombres diferentes y existen matices entre ellos, pero esencialmente parten de la premisa de que Estados Unidos tiene capacidades limitadas, y como resultado, debemos priorizar nuestros intereses en el mundo. No podemos tener ambiciones ilimitadas con capacidades limitadas. Tiene que haber un equilibrio ahí. Entonces, ¿cómo se logra eso? Parte de esto, creo, implica que hay que tener una relación más pragmática con Rusia, una que no lleve a Rusia y China a cooperar contra Estados Unidos y Occidente en cuestiones de seguridad en un grado mucho mayor del que lo harían de otro modo. No te enfrentas a dos grandes potencias al mismo tiempo en un mundo multipolar. Eso no va a salir bien.
Y creo que ahora mismo hay un número significativo de republicanos que se sitúan en ese campo realista y que están diciendo, un momento, esto no va bien. Nuestros esfuerzos, estratégicamente, para encontrar una salida al callejón sin salida en el que nos hemos metido, no están funcionando. Tenemos que buscar un acuerdo en Ucrania, de formas que sean realistas y viables. Tenemos que averiguar cómo tratar con Irán, de manera que no nos lleve a un conflicto y una guerra perpetuos en Oriente Medio. Y creo que Trump, retóricamente, ha dicho todo esto. Pero la cuestión es, ¿cómo se traducen esas intenciones en avances reales? Ahí es donde creo que las cosas se están desmoronando. That's where things are breaking down, I think. My last question though is just about the Así que mi última pregunta es sobre los europeos en esta ecuación, porque obviamente esto es una guerra más amplia entre Occidente y Rusia. Así que tienes a Estados Unidos, Ucrania, Rusia, pero los europeos también son, bueno, si no el actor menos importante en esto, entonces probablemente están cerca de serlo. Pero aún así también se han convertido en los que más se esfuerzan por mantener la guerra en marcha. Además, en cuanto a hacer que cualquier alto el fuego sea menos atractivo para los rusos, continúan con las amenazas de enviar tropas a Ucrania. Porque Estados Unidos parece estar, al menos, intentando reajustar su pensamiento estratégico hacia un mundo multipolar. Pero para los europeos, parece que la guerra de Ucrania se ha vinculado al temor de que Estados Unidos abandone Europa. Así que esto también es una forma de mantener a los estadounidenses en el continente. Desde el Russiagate, ha habido mucha irracionalidad en la manera en que se percibe a Rusia. No partimos del punto de partida de lo que es beneficioso para nuestra seguridad. Es más bien, ¿cómo podemos confrontar a Rusia? Normalmente, aquí es donde comienzan las discusiones. Incluso si algo está en nuestro interés nacional, se evalúa en términos de si es o no prorruso, de si Rusia se beneficiaría o no. ¿Qué hace Estados Unidos con los europeos si quiere lograr un acuerdo de paz en Ucrania? Porque escucho a Mark Rutte seguir hablando de la adhesión a la OTAN, diciendo que Ucrania sigue en ese camino, lo que significa que realmente no hemos dado el primer paso de aceptar la neutralidad para Ucrania. De hecho, estamos comprometiéndonos aún más con la OTAN. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos con Europa? Bueno, creo que tu análisis sobre lo que motiva a los europeos en este asunto es totalmente acertado. Y creo que tenemos que cuestionar una suposición fundamental que sustenta la visión europea de la guerra en Ucrania. Esa suposición es que Ucrania puede seguir resistiendo durante mucho tiempo mientras Occidente continúe proporcionándole apoyo militar e inteligencia. Y en segundo lugar, suponen que si llegamos a algún tipo de conflicto congelado, si llegamos al punto en que los rusos han tomado todo el territorio que desean y dicen, vale, hemos terminado, estamos construyendo fortificaciones defensivas, y el resto de la Ucrania que queda, entonces garantizar que no sea una amenaza militar para Rusia se convierte en un problema de Europa. Y creo que su creencia es que pueden manejar eso, ¿verdad? Que esto será similar a la Primera Guerra Fría, donde sí, tenemos una Ucrania dividida, igual que una Europa dividida, no una Alemania dividida. Sí, tenemos tensiones reales entre Rusia y Occidente. Pero ya sabes, la Primera Guerra Fría funcionó. No se convirtió en una confrontación militar directa entre la Unión Soviética y Occidente. Y al final, las fuerzas de la verdad, la justicia y el bien prevalecieron. Y así es como esto se resolverá la próxima vez. Realmente no tenemos que temer esto más. Al final, prevaleceremos. Son los rusos los que sufrirán en todo esto. Esa es la suposición, creo. Y creo que es errónea. Creo que nos dirigimos a una que no será reconstruida. Los refugiados no volverán. Ucrania se parecerá mucho más a Libia que a Alemania Occidental. Y no tendremos ninguno de los mecanismos de control que se establecieron durante la Guerra Fría para evitar que se convirtiera en un conflicto abierto. Teníamos control de armas. Teníamos diálogos políticos y diplomáticos.
Teníamos medidas de fomento de la confianza y la seguridad. Teníamos entendimientos informales sobre cuáles eran las reglas del juego, qué estaba permitido y qué no. Todo eso ayudó a evitar que la Guerra Fría se descontrolara. Todo eso ha desaparecido ahora en Europa. Y a menos que logremos un acuerdo de paz en Ucrania, hay muy pocas esperanzas de que podamos recuperar alguno de esos entendimientos diplomáticos que ayudan a evitar que las cosas se salgan de control. Understandings that help prevent things from getting out of hand. And Europe is seeded with potential new. Y Europa está sembrada de posibles nuevos focos de crisis. ¿Qué ocurriría si Kaliningrado se viera amenazado de alguna manera? Una parte de Rusia, que es un enclave geográfico, y está repleto de armas nucleares tácticas. No es una crisis sobre la que creo que nadie deba mostrarse complaciente al contemplarla, pero es muy fácil de imaginar. ¿Qué pasará en Bielorrusia cuando Lukashenko finalmente deje de estar en el poder, de una forma u otra? ¿Cómo afrontamos una posible crisis sobre el destino de Ucrania o Bielorrusia desde el punto de vista geopolítico? Son crisis que están esperando a suceder. Y creo que la complacencia que escucho en Europa sobre cómo afrontamos esto, bueno, disuadiremos a los rusos, ¿verdad? Y eso lo arreglará todo, y no tendremos un problema. Me parece totalmente equivocada. And we won't have ourselves a problem. I think is very much misplaced. Yeah, you could have added Moldova to that list. Sí, supongo que podrías haber añadido Moldavia a esa lista de posibles focos de conflicto. Bueno, creo que por eso restaurar algo de sensatez en Europa sería un componente importante para alcanzar un acuerdo de paz. Así que muchísimas gracias por tus aportaciones y espero volver a tenerte pronto. Yeah, I hope to have you on again soon. Un play. Gracias.